Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Bueno, soy Ana Elsa del Regreso a Casa. Me da mucho gusto que estén todos aquí. Vamos a tener un live muy interesante con Amapola. Ella es chilena. A ver, ahorita se anda por aquí Amapola para agregarla. Y bueno, va a ser un tema, yo creo que a todos nos interesa mucho cuando perdemos un ser querido, sobre todo al principio, porque no sabemos qué hacer con las pertenencias de nuestro ser querido. A ver, déjame checar si ya está Amapola por aquí. Si aquí estás. Entonces va a ser un tema muy interesante para todos los que nos han preguntado y me da mucho gusto que Amapola nos Hola. vaya a acompañar. Hola Amapola, bienvenida. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos en este live, que yo no hago muchos lives aquí del regreso a casa, pero gracias de verdad por hacer conmigo, porque es un tema súper interesante. Vamos a hablar de qué hacemos con las pertenencias de nuestro ser querido. Es un tema yo creo que a todos nos interesa cuando perdemos a alguien porque, híjole, es algo tan difícil que quisiéramos tener todo y guardarlo para toda la vida porque es algo muy importante para nosotros. Se vuelve oro todas sus pertenencias, ¿verdad? Pero bueno, voy a presentar primero a Amapola. A ver, Amapola, si quieres decirnos un poquito quién eres. Eres de Chile y tienes tu página que me encanta, que es Cómo canta el amaranto, como el amaranto, sí. Bueno, así como me presentaste, soy de Santiago, de la capital de acá de Chile. Tengo 27 años. Perdí a mi hermana mayor, a Amaranta, el 28 de noviembre del año 2019. Ya pronto se van a cumplir 3 años. Por suicidio, falleció. Y desde ahí se ha creado este espacio, este Instagram, para contar mi experiencia viviendo el duelo por suicidio, las complicaciones, el proceso, los altos, los bajos, como una forma de documentar y ver si otras personas puedan sentirse acompañadas por todos estos sentires que no muchos hablan, no mucha gente juzga, hay mucho estigma. Entonces poder decir efectivamente qué se siente, qué no se siente, cuánto tiempo uno lleva en ciertos estados, cuánto uno retrocede, para poder ir normalizando la conversación sobre el tema y poder hacer conciencia. Ay, sí, Amapola, ya sé. Me encanta, la verdad, tocar este tema porque yo creo que en todos los duelos es bien importante qué hacemos con las cosas de nuestro ser querido, pero sobre todo en el duelo por suicidio, es como también quieres saber muchas cosas. Entonces es tener sus pertenencias, pero no nada más las vas a tener con ese amor y con no, pero también es ese miedo de saber qué voy a encontrar, de buscar un porqué de lo que pasó. Entonces, eso también es diferente a lo que nos puede pasar en otro tipo de muerte, ¿verdad? Tú eres arqueóloga también, estás estudiando ahorita arqueología. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito de esto. Bueno, no, yo ya, gracias porque parezco joven, yo ya soy arqueóloga hace un par de años. Ah, mira, muy bien. Ya, por suerte dejé ya de estudiar. Eh, Efectivamente, no sé si muchos conocen lo que es la arqueología, muchos lo asocian a las pirámides de Egipto, al estudio del pasado. La verdad es que como arqueólogas y arqueólogos, nosotros intentamos ver la conducta humana a partir de los restos materiales, los objetos que quedan atrás. Mucha historia no está escrita y solo nos quedamos con las ruinas, con las cosas que van quedando, y ahí tratamos de reconstruir la historia. Es un poco detectivesco. Queremos, así en simple, hacer que las cosas hablen y que nos cuenten qué ocurrió, cómo llegaron ahí,
quién las eligió, quién las portó, si se deshicieron de ellas, si las intercambiaron, etcétera. Toda la información que las cosas y el lugar donde están las cosas nos puedan ofrecer. Entonces, ¿por qué para mí esta muerte por suicidio me trastocó profundamente siendo arqueóloga? Porque en una muerte por suicidio nos enfrentamos al por qué y qué fue lo que pasó. Y como ya no está la persona para poder decirnos qué fue lo que pasó, nos quedan en primer lugar las cosas. Entonces, mi primer vínculo con los objetos que quedaron de mi hermana fue medio tóxico, tortuoso, porque para mí no eran pertenencias amorosas, amables, sino que yo las tenía que interrogar, poder conectar para dar cuenta de qué fue lo que ocurrió. Sí, eso qué difícil, porque eso pasa, a veces no, el ver su celular, su computadora, cosas así. Yo me acuerdo que, bueno, yo el celular no lo tuve hasta después de mucho tiempo, pero su ropa, por ejemplo, yo disfrutaba poniéndome su ropa. Gracias a Dios era la pandemia porque andaba disfrazada de Rodrigo todos los días, pero sí, sí es algo como que yo me sentía bien, yo sentía que traía una parte de él ahí y no sé, ¿cómo manejaste tú esto, sus pertenencias? ¿También usabas su ropa, Amapola, o no? Acá hay que distinguir que nosotros teníamos su habitación, pero ella se había independizado, pero quedaban muchas Ujú. cosas como de su cuarto original cuando yo vivía con mis padres aún, y estaba su habitación ya donde se independizó con su pareja y donde falleció también. Entonces tenemos dos escenarios que son complicados. Uno representa finalmente su historia como independiente, de su vida más adulta y también de sus últimos momentos. Y la habitación que nosotros nos quedamos está relacionada con su infancia, con los recuerdos que compartíamos en común. Entonces, la habitación con la que compartíamos en común tiene recuerdos distintos y sensaciones distintas a esta otra habitación donde hubo una vida más independiente, donde no había tanta cotidianidad entre nosotras, donde no compartimos tantos recuerdos, pero quedó una parte importante de ella a la cual no pudimos acceder de cierta forma. Entonces, la ropa es un tema muy especial. Hay cierta ropa que yo me la quise poner. Okay. No me sentía cómoda. Era como si la ropa me dijera, no, tú no eres nuestra usuaria. Tú Mm, no, ¿por qué te estás poniendo algo que no pertenece a ti? Cierta ropa yo claro. sentía que me rechazó. Otras ropas fue lo contrario, otras ropas me acogieron. Entonces hubo un proceso de selección entre qué ropas sí yo podía, me las ponía y se sentían como que había una conexión y otras ropas que no me quisieron. Y no es como que yo no las quise, sino que la ropa no me quiso, por algún Ujú. motivo que yo no puedo interpretar, pero fue como una sensación de que la ropa me decía, no, quítame de este cuerpo que no es el mío. Y bueno, pueden decirme que puede parecer medio raro, pero es algo que netamente de sensaciones, es algo que es muy difícil de explicar. Y también muchos juicios al respecto. Hay personas que te dicen, no, no puedes usar la ropa de tu ser querido porque atrae las malas energías y queda condensado como todo lo mal que vivió, etcétera, por todo el prejuicio que hay en torno al duelo. Y otras personas que te dicen, no, es que tienes que usar toda su ropa porque si no, esa persona va a desaparecer. Entonces, todo el mundo impone su visión respecto a qué tienes que hacer con su ropa, cuando es algo muy personal la ropa que uno tiene, la ropa Sí. que uno lleva y por qué la quiere llevar. Entonces, en mi caso, sí hay ropas que yo hasta el día de hoy uso, que eran de ella, otras que se regalaron, otras que no sabemos dónde están, pero traté de que yo sentirme cómoda con esa ropa, no que me dijeran de afuera qué era lo que tenía o no tenía que usar. Sentía que era algo muy personal entre la ropa y yo en ese caso. No sé cómo fue en tu situación. Claro, sí, igual, yo también usaba su ropa, yo sí, mucha dije, me acuerdo que yo estaba así como que no quería dar nada y me acuerdo que de repente pensé, bueno, son cosas materiales, o sea, no es él.
y fue así como que empezar a ver qué podía dar, que fuera a servirle a alguien más, sin que se echaran a perder, por ejemplo, los zapatos. Yo me acuerdo que regalé zapatos, cintos a sus amigos, otras a diferentes personas, la ropa, pero sí me quedé con mucha ropa, déjenme decirles, para mi otro hijo, el chiquito, pues no dije cuando esté grande, que la use o que él haga lo que quiera con él, con ella, pero yo parté por varias secciones y una sí la usaba. Yo una sí me la ponía, yo me sentía súper cómoda, pero mi marido sí de repente me decía, no, ya, o sea, ya cámbiate. Él sentía como que era casi, casi que me estaba volviendo loca, ¿no? Pero yo creo que sí te ayuda mucho. Yo pienso que aquí es cada quien sabe lo que le ayuda, lo que no le ayuda, porque es, como dices tú, hay muchos mitos, te van a decir esto sí es bueno, esto no es bueno. Yo creo que ahí uno sabe hasta dónde es sano, hasta dónde puedes tú usar sin sentirte, no, obsesionada o mal o no sé, pero sí me quedé con muchas cosas, pero yo la sigo viendo así como algo material, algo que fue de él, pero ya no como esa parte, como al principio que sientes que es una parte de él, o sea, hasta su olor, todo lo tiene impregnado sus cosas. No sé si te pasó que sentías que todo estaba ahí, todo él, todo ella. Sí, uy, lamento si se escucha el ruido del pasillo del edificio. No, no te preocupes. Me pasó que la ropa, el aroma, de hecho tengo vestidos que todavía conservan cierto aroma y por más que se laven, no es difícil poder aromatizarlo conmigo, sino que queda el otro aroma. Eh, pero el vínculo más potente que tuve fue con otros de sus objetos, que lo tengo acá mismo. Una Ay, su guitarra guitarra, y su claro. bajo. Esta guitarra me enseñó una lección importante, no porque yo sepa tocar guitarra, de hecho se me da fatal. Pasó mucho que yo sentía que cuando uno fallece, eh, todas las cosas como que pierden el hilo que los conecta, como que ya no iba a poder acceder a cómo ella tocaba, qué recuerdos tenía con este instrumento y sentía como que los objetos habían muerto con ella, que sus cosas habían también fallecido. Y eso me dolía mucho, pero tenía mucho miedo de no tocarlas porque tampoco quería que se transformaran en un museo. No quería que las cosas quedaran muertas también. Entonces, ¿qué pasó? El bajo y otras cosas empezamos a buscar a los amigos más cercanos que también eran parte de su banda para que nos contaran cosas de los objetos, de qué se acordaban ellos con estos, qué recuerdos tenían ellos con estos objetos. Y ahí empezaron a nacer historias, uno se acordaba, uy, ¿te acuerdas el día en que le pegó sin querer a la guitarra y se rompió un poquito? O el otro día que estaba manchada, y ahí se iba reconstruyendo a partir del objeto historias y ahí empezó a hablarnos la guitarra. Y la otra parte bonita fue que a raíz de esos recuerdos se empezaron a formar nuevos recuerdos. Entonces sus amigos me enseñaron a tocar en esta misma guitarra, a empezar a aprender a tocar guitarra, que no se me da muy bien, no adquirí el talento musical de ella, pero que nos permitió reunirnos y seguir dándole vida a la guitarra y seguir dándole vida a la memoria de ella. Y eso fue Ay, qué muy lindo. potente en el sentido que tienen, cuando me dicen que los objetos son solo material, no son solo material, son recuerdos, nos pueden decir cosas y también tienen la capacidad de seguir teniendo vida y de seguir creando recuerdos. Cuando usamos la ropa y vamos a un acontecimiento importante con esa ropa adquirió un nuevo recuerdo. Claro, Entonces, exacto. cuando alguien muere por suicidio, pasa mucho que los objetos se vuelven hostiles, porque todos son testigos de lo que pasó, del dolor. Y es un trabajo, a mí me ha significado un trabajo ir eligiendo objetos para darles un significado distinto, para darles, para limpiar ese dolor o esa tristeza con la que uno les impregnó después de la muerte, para que tengan una historia distinta también y que poder seguir honrando la memoria a pesar de todo lo que ocurrió. Entonces, por eso los objetos son un puente importante en la recuperación muchas veces, la forma en cómo elegimos ciertos objetos por sobre otros, con cuál nos quedamos, cuáles para nosotros
efectivamente tienen que desaparecer, y ahí está en el proceso de cada uno. Hay familias que prefieren dejar el cuarto tal y como está, y eso es respetable y tiene un sentido. Hay personas que prefieren irse de las casas, y también es parte de un proceso que hay que respetarlo. Hay quienes Claro. regalan las cosas y eso también tiene un sentido. Entonces la forma en cómo nos vamos vinculando con los objetos es personal, es una elaboración propia, y lo importante es que nos haga sentido a nosotros y que nos permitan sobrellevar este proceso. Por eso los objetos tienen ese poder oculto que para mí como la arqueología me ayudó a eso, a Ujú. decir, yo puedo también sanar a partir de cómo me relaciono con los recuerdos que dejó mi hermana en las cosas que ella tenía. Qué interesante, Amapola. Y sabes que también como que a veces nos ayudan hasta a sacar emociones. Yo me acuerdo que a mí su ropa me ayudaba a eso. Yo no podía llorar, yo batallaba mucho para llorar y el momento de agarrar una camiseta de él, lo que sea, yo me soltaba llorando, yo sentía que era él. Entonces también eso es bien importante si no nos despedimos, cuando no, todo eso pueden ser de mucha ayuda esos objetos. Igual cuando te dejan, por ejemplo, el celular con un chorro de fotos, o sea, es un tesoro, o sea, es un tesoro, ¿no? El encontrarte con todos esos recuerdos, videos, sus risas, o sea, que qué bonito, pues cada quien, como dices tú, lo va tomando como le ayude. Yo también siempre digo eso, como te ayude, debes de hacer lo que realmente te hace sentir bien. Si te hace sentir bien, tenerlo siempre adelante, y si no, también está bien, nada está mal en un duelo. También yo me hice el ejercicio en un momento cuando me enfrenté a la marea de objetos que habían, porque uno deja muchas cosas cuando en general nuestras habitaciones, si vemos nuestras casas y decimos, ¿qué pasa si un día ya no estamos? ¿Qué van a pasar con todas estas cosas? Nosotros no dejamos un testamento en el sentido de que esto es importante, esto no es importante, porque uno no es consciente en verdad de qué objetos usa más, qué objetos usa menos. Eso lo ven mucho las otras personas. Hay personas que te asocian con cosas a las que uno no es consciente. Por ejemplo, yo siempre uso estos aros, pero a veces no soy consciente de cuánto los uso, pero para alguien que es cercano a mí puede decir, yo la identifico con los aros a ella. Por eso para mí también es importante, son nuestra identidad, son nuestro sello. Entonces, cuando uno piensa en su propia muerte, qué objetos van a ser elegidos, a dónde van a ir, cuáles van a ser descartados, cuáles tienen nuevas historias, uno es una imagen que igual es potente y que igual es difícil. Y eso también no se habla mucho de ese proceso que tenemos como familiares cuando nos enfrentamos a las cosas por primera vez. Porque todos nos traen ciertos recuerdos, incluso cosas tan inusuales como boletas, como papeles, refrigerios que quedan. Si hay un envase, por ejemplo, de Coca-Cola, es una señal de que esa persona tomó esa Coca-Cola y la dejó ahí, y es como que hizo algo y quedó ahí. Es como su señal, su agencia. La acción de esa persona vive en ese recuerdo de ese Coca-Cola que quedó a medio tomar, por ejemplo. Claro. Y es un escenario que es difícil y de lo que no se habla mucho en el duelo, y que es importante que entiendan que pasar por ese evento requiere también apoyo y requiere paciencia. Si alguien necesita tomarse mucho tiempo para entrar a una habitación, para remover las cosas, incluso dentro de una misma familia pueden haber distintas opiniones de qué hacer. Por ejemplo, con la ropa, lavarla, la ropa sucia o no lavarla. Para algunos dicen, no, de que yo quiero usarla, entonces hay que lavarla, y otros no, porque queda la esencia. Y ahí empiezan a haber como conflictos respecto a cómo cada uno percibe este proceso y qué es lo que necesita cada uno. Es difícil, y es por eso importante que si personas están atravesando por esto, es que efectivamente tómense el tiempo que necesiten, no se obliguen a nada con las cosas. Si alguien le dice, no, eso bótalo, porque no, te va a traer mal y tú necesitas tenerlo por un tiempo. Por ejemplo, tengo una noción que las mamás, por ejemplo, guardan los dientes de cuando nosotros vamos mudando los dientes, Sí. guardan cordón umbilical,
guardan ese tipo de cosas porque hay un sentido en eso. Entonces que llegue alguien y te digo, no, es que bota todo eso porque es raro, etcétera. El daño que le generas es muy, muy, muy profundo. Porque no Claro. solamente te hacen sentir incomprendido, sino que uno dice, hay algo mal en mí que quiero guardar esto y no. Por algo uno necesita ese objeto en ese momento. Claro, y está bien eso, no importa, están preguntando que si el hermano quiere usar, no importa si es el hermano, la mamá, el papá, o sea, yo pienso que todos tienen derecho de tener algún objeto de valor, usarlo, no usarlo, como ustedes los hagan sentir bien, todo está bien, no está mal que hagas algo, pero bueno, sí es bastante complicado. ¿Y cómo asocias todo esto que tú has aprendido en la arqueología con cómo le diste ese valor así y tu mamá también lo entendió? O sea, yo entiendo que tú lo tienes súper claro, pero ¿cómo lo hiciste, por ejemplo, para transmitirle eso a tu mamá, por ejemplo? Uy, yo creo que mi mamá está viendo este live en este momento, así que si tiene algún comentario que decir al respecto, yo voy a dar desde lo que yo me acuerdo. La relación que tenemos yo y mi mamá con las cosas son muy distintas. Y eso también tiene que ver mucho con nuestra personalidad. Yo soy, a pesar de que me gusta el tema de los objetos, para mí es más fácil desprenderme de ellos una vez que para mí cumplen su ciclo. Eso Ujú, me hace a veces desapegada y eso me ha traído también problemas. Por eso es ujú, importante reconocer, a veces me he desprendido de objetos impulsivamente y que no los puedo recuperar porque fue un acto impulsivo y ujú, de los cuales me arrepiento muchas veces. Mi mamá es todo lo contrario, mi mamá es acumuladora. Entonces, mi abuela, que falleció también, le ha costado mucho desprenderse de sus cosas y por ende pasó lo mismo con algunas cosas de Amaranta. Y el trabajo que ella ha hecho es de a poco no saturarse de todas las cosas, porque sí es de las personas que necesita saturarse de las cosas. ujú, Entonces su proceso inverso al mío, yo he tratado de aprender a revalorar los objetos y poder tener el sentido de no desprenderme de ellos tan rápido, sino de poder mantenerlos más tiempo. Ella, por su parte, ha aprendido de a poco a seleccionar con los que realmente les hace bien y poder ir desprendiéndose de aquellos que por recuerdos o por otros temas ya no le hacían tan bien. ¿Y esto por qué? Porque mientras más cosas tenemos, menos espacio tenemos para cosas nuevas. Eso es lo que yo le decía a veces. Yo siempre necesitaba desprenderme de los objetos para poder darle entrada a nuevos objetos y nuevos recuerdos. Pero eso me hacía desligada un poco de mi pasado. Por ende, a veces, muchas veces no recordaba cosas. En ujú. cambio, mi mamá tenía tantas cosas y sabía muy bien lo que había pasado, tiene muy buena memoria con las fechas, pero yo sentía que no podía integrar cosas del presente. Entonces, en esos diálogos, en esos encuentros, que no muchas veces eran muy cordiales, porque son dos formas de ver las cosas. Uno es como, no, despréndete, y otra era, no, quedémonos. Y Claro. ahí, cuando yo pude entender qué significaban para ella las cosas, pude también entender qué era lo que necesitaba ella en su proceso y que claramente necesitaba tiempo, necesitaba paciencia, necesitaba vincularse con ellos hasta el punto de decir, esto necesito, esto no necesito. Y por otra parte, ella también llegó a entenderme de por qué yo necesitaba librarme, por qué me agobian tanto los recuerdos y por qué necesito yo tomar espacio de ellos y que cuando los dejo fuera, de a poco puedo ir volviendo a buscarlos. Ujú. Entonces, son dos formas distintas de elaborar este proceso. Y las dos son válidas. Pero Claro. eso implicó discusiones, eso implicó llanto, eso implicó no entendimiento, hasta que con tiempo, comunicación, pudimos entendernos en ese sentido. De hecho, ella es Claro. que acaba de escribir, A ver, ¿qué puso? los objetos los significo y cobran un sentido distinto que me conecta con mis seres amados. Eso es. Exacto. Es que es diferente, pues, ¿no? O sea, es diferente el vínculo de un hermano a una madre. Yo veo que los hermanos son en ese sentido, como dices tú, más desapegados, ¿no? Lo ven como más simple. Pero una madre da miedo deshacerte de algo, pues, ¿no? Porque ya no lo vas a volver a tener. Como dices tú, y si me arrepiento después. Yo creo que eso sí es muy importante decirles que tienes que estar bien así segura
si ya no quieres algo, si quieres regalar algo, o si quieres donar, lo que sea, porque ya no va a volver, ¿no? O sea, ya después no puedes como que, ah, ya me arrepentí, ahora sí quiero, sí lo quiero, o sea, eso es importante, ¿verdad? Porque a veces no lo pensamos. No, de hecho, diste en el clavo con algo importante. En este proceso, en el duelo por suicidio, cuando se le pide como cómo las otras personas pueden ayudar, uno de los puntos importantes es no dejarles hacer cosas impulsivamente, Ujú. porque en un estado emocional que es crítico, que son con una carrusel o una montaña rusa de emociones, se toman decisiones que pueden a la larga no ser las que hubiésemos tomado en un estado distinto. Entonces, en ese caso, en vez de llegar y votar todas las cosas, puede ser una primera medida guardarlas. Es Ujú. decir, si no las quiero ver, por último que alguien se las lleve y las pueda custodiar por un tiempo. Por Claro. último, se guardan donde se pueden o alguien se las lleva, etcétera. Y una vez en un momento distinto del duelo, podamos decir, ya, vamos a revisarlas nuevamente. ¿Sabes qué? Esto me lo quiero quedar, me arrepiento de haberlo, pero esto otro sí prefiero que se vaya, pero ya Exacto. en un estado distinto. Entonces, en los que puede hacer el resto, en vez de juzgarte, decirte, no, vota todo, etcétera, ya, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres deshacer de ello? Lo voy a guardar por un tiempo, lo vamos a ver con calma una vez que haya pasado un poco más de tiempo, donde hayas vivido otros momentos en este duelo y vamos a volver a reevaluarlo, ¿no? Claro. ¿Y qué crees que pase si de repente te deshaces de cosas sin pensar? Puede afectar en el duelo. ¿Tú qué crees, Amapola? Sí, pero Sí, ¿verdad? puede afectar, pero también se puede aprender a manejar. O sea, lo importante no es que uno esté asustado con las cosas. Bueno, si lo entregó algo y no lo quiso ver y lo echa de menos, ya va a ser un proceso hasta volver a despedirse finalmente de ese objeto, porque a veces las cosas se escapan, se rompen, se desaparecen, se pierden, y uno también hace una especie de duelo de esos objetos que nunca más va a volver a ver. Uno pasa por eso y puede aprender otros mecanismos para sobrellevar también esa otra pérdida. Es decir, si por ese motivo nos equivocamos, perdemos un objeto preciado, tenemos que buscar herramientas para que eso no sea un dolor extra a todo el proceso que estamos viviendo, ¿no? Lo ideal es que todas estas cosas nos ayuden finalmente a sobrellevar de mejor manera este duelo que es muy difícil. Entonces, si por algún motivo se perdió, lo boté, lo regalé, etcétera, busquemos alguna forma en que podamos tenerlo aunque ya no esté. Si comprar una réplica, en una foto, en un dibujo, por qué necesito tenerlo, preguntarme por qué quiero tenerlo y quizás traducirlo en otro escenario para tenerlo de cierta forma o recordar ese objeto. Eso puede Fíjate, ayudar en este caso. acabas de decir algo, Amapola, que a mí me pasó, porque yo quería una cadena que traía mi hijo, que yo se la había regalado y la traía en el momento en que murió. Entonces yo me acuerdo que yo era lo único que pedía, denme la cadena, no me importa que no me den nada más que la cadena. Y me dieron todo menos la cadena. Entonces yo me acuerdo que esa cadena se perdió. Yo pienso que alguien la tiró, se deshicieron de ella, no sé, pero a mí me dolía tanto, me dolía el alma nomás de pensar y yo decía, quiero encontrarla y quiero usarla y yo no me lo hubiera quitado jamás si lo hubiera encontrado, ¿no? Pues me compré una igual y así sentía que lo traía, pues, ¿no? Que traía eso que yo le había regalado, que lo traía conmigo. Entonces, sí es a veces importante eso, ¿no? El saber cómo manejar esas cosas, porque sí siento que a veces si haces algo así, no sé, pues este no es mi caso, pero por ejemplo, hay personas que regalan todo y no les importa. Yo pienso que sí, a veces llega a ser un duelo más difícil, pues, ¿no? Porque debes de arrepentirte, en los primeros días estás en shock, entonces el deshacerte de las cosas los primeros días sí es muy, muy, muy difícil debe de ser, pienso. Claro. Pero como decimos, hay personas que no pueden, simplemente los objetos son Claro, demasiado dolorosos. Y si ese sí. es el caso, y si a pesar del tiempo no, es mejor que se vayan, que estén para dar paso a otras cosas que pueden efectivamente ayudar. De esto efectivamente tiene que ver en relación a cómo nos vayamos sintiendo. El problema entra cuando somos varios en el mismo juego con la misma persona. Por ende, cuando son decisiones familiares, ahí lamentablemente uno tiene que transar, uno tiene que
dialogar y hay que tratar de ponerse de acuerdo, porque ¿qué pasa si hay un vestido y tres personas quieren usar ese vestido, por ejemplo? Claro, Y ahí va a haber comunicación. O una persona quiere decir, no, la habitación tiene que quedar como está, y otro miembro, no, quiero que esta habitación se rehaga, se repinte, etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Alguien tiene una jerarquía por sobre la otra persona, el hermano tiene menos jerarquía por ser hermano y no por ser la madre. Entonces, esa parte familiar es difícil. Y cuando me dicen, no, es que son cosas materiales, no son cosas materiales. De hecho, los materiales son los que generan la mayor cantidad de conflictos a nivel claro, en un duelo. Son por las cosas, porque es lo tangible, es lo que nos da los recuerdos, y son las cosas que nos hacen bien o nos hacen mal. Entonces, no es como que lo material no es nada, lo material después de una muerte en un momento no es todo, porque es la conexión más directa que tenemos en ese momento, porque no tenemos tantas herramientas, porque estamos asustados, porque estamos en dolor, necesitamos aferrarnos a algo concreto muchas veces. Y eso es lo que la claro. gente no entiende, y ese es el problema. Sí, y aparte a eso súmale que todos en un duelo en una familia, pues todos están dolidos de diferente manera. Entonces, aparte ahí tardan más, ¿no? No es como que todos se van a poner de acuerdo y es en diferente sentir que se puede volver un caos. Entonces sí es algo como que bien, bien, bien difícil. A ver, vamos a ver si hay preguntas. ¿Alcanzas a leer alguna pregunta por ahí, Amapola? Vamos a revisar. Dice, no es una pregunta, pero es un comentario. La pieza de mi hijo está intacta. Yo sé que hay que ordenarla, pero no puedo ni desprenderme de sus apuntes de la facultad. Son hojas y a la larga se van a echar a perder, pero no puedo tirar nada. Sí, aquí dicen que le sucede lo mismo también, que no puede tocar, ni ver, ni ponerse su ropa. Es que sí es difícil, la verdad. Yo entiendo que es algo muy, muy difícil. Yo creo que no todo el mundo puede así como que ponerse algo y sentirse bien. Como dices tú, hay ropa que no te sentías bien, hay ropa que sí te sentías bien, pero también hay que ver que tú eres la hermana. No, yo como madre, ponerme una ropa de mi hijo, pues me iba a hacer bien toda, aunque la verdad a mí no me quedaba bien, ¿no? Andar usando ropa de hombre. Pues no, pero por ejemplo, en una hermana tú puedes salir, como decías, y hacer y sentirte, aquí llevo a mi hermano, un pedazo de ella, ¿no? O sea, sí es algo muy significativo, igual la guitarra, yo siento que cada vez que te pones con esa guitarra es así como que eh, sacar emociones, hacer una conexión, o sea, con los amigos, con tu hermana, o sea, es algo muy, muy lindo, porque ahí no nomás es la guitarra, es toda una emoción, un sentir, ¿no? Que te conecta directamente, o sea, te puede conectar directamente con tu ser querido. Y eso es lo más importante. Yo creo que las pertenencias a eso tienen que llegar, a que nos conecten con ellos de una manera linda, amorosa, que sintamos ese pedazo de ellos, ¿no? Acá estoy leyendo y el otro tema también es el cuando regalamos cosas y si Ujú. las tratamos de regalar a personas que nos hagan sentido que las tengan también, como sus amigos, personas que hayan compartido ese recuerdo con esos objetos también nos ayudan un poco a darle vida a esas cosas, porque sabemos que cuando las están usando otros, en parte también están recordando. Es Claro, un testimonio en vida que la llevan con ellas de cierta forma. Si tienen una pulsera, un disco, etcétera, que le perteneció y ahora lo tiene otra persona y vemos a esa persona tenerlo, es una sensación de que estamos entregando partes de memoria para que siga existiendo esa memoria. Pero también, como bien hemos recalcado acá, que sigue siendo un proceso largo y nuestra relación con las cosas pueden ir cambiando a lo largo del duelo. Hay días en que yo estoy enojada con la guitarra, que no la quiero ver y la guardo, porque no me hace bien ver. Pero sé que ese sentimiento no va a durar todos los días y a veces la quiero ver de nuevo. A veces quiero que esté ahí, quiero tocarla, me trae buenos recuerdos, malos recuerdos, pero finalmente sé que muchos días van a ser distintos hasta que de a poco sean más buenos recuerdos que las cosas malas que me generan. Pero eso no implica que un día no diga, ¿sabes qué? Ya cumplió su ciclo conmigo, quiero que la tenga el guitarrista de la banda a la que pertenecía
y verla partir y que podría ser un proceso, puede ser doloroso y no estoy preparada para eso, no lo pienso hacer en el corto plazo, pero eso no implica que quizás no lo haga, no lo sé, no sé cómo voy a estar en 1 año, 10 años, 15 años, pero Claro. no estoy obligada a hacer por siempre las cosas que hago con las cosas. Y esa es la libertad que yo me doy en el sentido de que si un día quiero regalar a ABC, no va a ser una ofensa para ella, no va a ser que la estoy traicionando, sino que estoy pasando a otro momento donde necesito otras cosas y que esas otras cosas tengan otras vidas y va a estar bien. Y si me las quiero quedar toda la vida, también va a estar bien, pero esa decisión es parte de mi proceso. Y no, así como no voy a cuestionar qué va a hacer otra persona con las cosas, no voy no quiero que cuestionen lo que yo hago con esas cosas. Y ese es como el límite del respeto que hay entre los distintos duelos, ¿no? Claro, y sí, cierto, yo también regalé la ropa a ellos y cosas a sus amigos y ellos era como, no, regalarles algo, aunque no les quedara o así era, ay, tengo, ¿no? Una camisa, tengo un cinto, o sea, era algo bien bonito, pues, ¿no? El ver cómo le daban vida, como dices tú, a esos objetos y la verdad yo sentía, pues, si yo veo a sus amigos y siento que son una parte de él también, entonces también es muy importante eso, ¿no? El que veas que van a quedar y van a quedar en alguien, en manos de alguien que los va a valorar mucho también. Yo creo que ahí también se sueltan más fácilmente esos objetos, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, si tú tienes muchos objetos, aunque tu mamá los adore, pero si los tienes tú, va a estar tranquila porque tú eres su hija, pues, ¿no? Eres la hermana. Yo así me pasa con mis hijos. Si me piden él, yo con los ojos cerrados se los doy, pero ya si me pide alguien que no es tan cercano, da miedo desprenderse a veces de esos objetos. Algo que estoy leyendo en los comentarios que es importante y sobre todo en este duelo, yo creo que es un comentario muy dañino que las personas nos hacen y yo creo que estos son los espacios para decir que esos comentarios no son al lugar, que es que cuando uno tiene las cosas tal y como estaban o la relación que tengamos con los objetos y nos cuestionan y nos dicen es que no le estás dejando descansar. No, la persona está descansando independiente de lo que nosotros estemos haciendo con sus cosas y eso es importante. Cuando nos dan esa culpabilidad de como, ay, es que te quedaste con la guitarra, es que no la estás dejando descansar, despréndete de las cosas, es la única forma en que va a poder trascender. No, Claro, no, la persona que se fue está ya en otro plano, ya lo que hagamos no le afecta, no le estamos deshonrando, no le estamos dando un peso, no la vamos a poner mal si lloramos por ella. No se hagan eso y no le digan eso a las personas que quieren, porque es una carga hacia nosotros los vivos. Ellos están descansando, no importa si yo me pongo los calzones arriba de la cabeza y salgo a la calle, mi hermana va a estar descansando igual. así Lo que es. Y los luego que estamos también el buscando llorar, descanso somos nosotros, sí, nosotros claro. somos que estamos buscando una forma de descansar. Entonces, si nos vienen a decir esas frases, nosotros vamos, ellos ya no van a sufrir, nosotros vamos a sufrir. Entonces, no le digan eso, no las cuestionen por lo que hagan con las cosas, porque solamente van a hacer el proceso más complicado. Claro, es más, hasta el simple hecho de decir no llores porque no lo dejas descansar, ¿no? O sea, el llorar es lo más sano que hay en el mundo y si pueden llorar y llorar muchísimo, lloren todo lo que pueden porque es lo único de verdad que nos hace sentir mejor, que nos descansamos, todo, sacar todas esas emociones, así sean de llanto, de enojo, porque también se vale enojarte y también se vale enojarte con sus cosas. El enojo también es algo normal en el duelo y no se sientan mal por sentirse enojados a veces también con nuestros seres queridos, ¿verdad? No importa el vínculo que tengan, se vale enojarse, aunque sean unos santos. No sé quién, es que he estado en varios grupos de supervivientes, pero hay una historia que me marcó, no me puedo acordar bien quién era como para honrar bien la historia, pero para mí fue importante una persona que ha trabajado mucho su tema de duelo, y va en un proceso, habla del tema, y esta persona cada vez que se cambia de casa siempre
se procura de que tengan un cuarto extra para poner la cama que era del ser querido que partió y algunas cosas similares a su habitación. Y muchas personas la cuestionan y le dicen, oye, pero ¿por qué no te dejas la cama? Ya ha pasado mucho tiempo, cada vez que te cambias la casa siempre es lo mismo. Y para ella es como, no, es que para mí es importante tenerlo así, y que sea su cama, su cómoda y su lámpara. Ya las otras cosas pueden variar, pero para mí es importante. Y no es porque estoy mal, no es porque no estoy pegada, no, es porque es lo que yo decidí que iba a llevar conmigo para el resto de mis días. Y Claro. eso es algo que tiene que respetarse. Y se respeta que ella, cada vez que se cambia de casa, hay una habitación extra donde están esos objetos. Y a pesar de lo que significa, la gente te puede mirar raro, te puede cuestionar, pero ¿por qué elegiste la cama? Que no sé qué. No, es tema de esa familia, es tema de ella. ¿Ya? Claro, como cuando le pones un plato, ¿no? También, o sea, me ha tocado ver también familias que ponen un plato y que siguen sirviéndoles la comida, ¿no? Y yo siento que, bueno, es una manera de ellos sacar ese dolor, de sentir que sí, ahí no es que estén mal, a veces son personas que tienen muy poquito tiempo y de esa manera te vas sintiendo bien. Yo me siento bien trayendo flores a mi hijo, también han de decir, bueno, no está bien, está media loca porque le compro flores a mi hijo, pero yo me encanto ponerle flores a su foto cuando se ponen feas, o sea, eso ya es como que cada quien, no, lo honras como y te sientas bien, lo más importante es eso, que tú te sientas bien y que ya no, que no se vuelva como una obsesión o no, algo así ya, ya enfermizo, pues yo creo que tenemos que también darnos cuenta cuando ya se esté haciendo como que algo que no está bien, ¿verdad? Cuando ya empezamos, no sé, a necesitar a lo mejor más medicamento, que no dormimos, que, no sé, por ejemplo, también hasta cuando quieren comunicación, ¿no? Con mediums o así, también no es sano cuando ya se vuelve algo como muy obsesionado, ¿no? Pero mientras puedes hacer todo lo que quieras, mientras no lo veas, no te sientas mal, no te afecte, no lo vuelvas algo como que obsesivo, todo está bien, no importa lo que hagas, ¿no? Yo a mí algo que se me quedó muy, muy grabado en el duelo es que se vale hacer de todo siempre y cuando te haga sentir bien. O sea, no importa si la gente te dice esto no está bien, esto sí está bien, haz esto, no hagas esto. Yo creo que si algo te hace sentir bien, hazlo, ¿verdad? O sea, tenemos que a veces pasar por muchas etapas, por muchas emociones y está bien hacer todo eso. No, yo pienso que a veces sí nos juzgan demasiado a los sobrevivientes. Y también agregaría, muchas veces hay que buscar los que nos tienen que hacer bien, pero también tienen que darnos el espacio para que cometamos errores y para poder aprender de también. Para saber qué nos hace bien, tenemos que aprender qué cosas nos hacen bien y no nos hacen bien. Y eso se gana con la experiencia. Claro. Entonces, alguien te puede decir, no, es que no hagas esto porque te hace mal, y es como, ¿cómo voy a saber si me hace a mí mal esto si es Ujú. que no lo pruebo o en el sentido o no lo experimento? Exacto. Tener ese espacio de cometer errores, quizás haber elegido algo que no me hizo muy bien, etcétera, eso me va a poder enseñar a mí también qué cosas me hacen bien y qué no me hace bien. Si a mí un vestido dije, no, me lo quiero quedar y no me hace bien y no me hace bien, ya digo, ya no me hizo bien, voy a tener que desprenderme de ello con ayuda, porque no es llegar y botar cosas, requiere un proceso, trabajo, a veces Ujú. primero guardarlos, después de a poco dejar de verlo, hasta efectivamente regalarlo, etcétera. O personas que necesiten literalmente botarlo a la basura y no verlo más. Ese espacio de aprendizaje en el duelo también es importante que se respete, porque nuestro mundo cambió y para eso tenemos que aprender a vivir de nuevo. Aprender a vivir implica cometer errores también, o ser Claro, inconsecuente o inconstante o incoherente. Y no claro. por eso ser incoherentes está muy mal visto en esta sociedad. Todo el mundo quiere que piensen lo mismo, que hagas lo mismo que haces, que etcétera, que todo sea muy coherente y etcétera, si no te juzgan. Acá estamos aprendiendo a vivir de nuevo. Y en ese sentido nos tenemos que dar ese espacio de ser incoherentes, a veces pensar algo y al día siguiente pensar algo distinto, hasta que nos sintamos cómodos o lo más cómodos posibles en esta nueva realidad y nuestra nueva vida.
Y eso es paciencia, y eso es tiempo, y eso también es comprensión del Así entorno es. y con uno mismo también, porque a veces uno, yo cuando veo la guitarra y le quiero romper la guitarra, digo, estoy loca, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué? Y después digo, no, probablemente hay una emoción que me está gatillando, que me está queriendo decir algo, que necesito saber un poco qué me está pasando y gracias a eso puedo reflexionar y decir, no, el problema no era la guitarra, quizás era este recuerdo negativo que yo tenía y me hace de a poco aprender más de mí misma en este duelo y poder vincularme de una forma más tranquila con los objetos. Claro, y eso que acabas de decir, tenernos paciencia, es bien importante la paciencia con nosotros mismos porque a veces no la tenemos, ¿no? Y somos duros con nosotros mismos, somos duras de que y no vas a llorar y no vas a sentir, y no vas a hacer esto y no vas a hacer el otro, cuando hay que dejarnos sentir, es más, a veces sentimos que estamos como que nosotros sosteniendo todo. A veces es bueno que nos sostenga, no nomás nosotros sostener una familia, sino que alguien también llegue y te sostenga en el dolor, ¿no? Entonces es bien importante tenernos compasión, paciencia y tolerancia. Y como dices tú, nos vamos a equivocar a lo mejor muchas veces, pero estamos empezando una nueva vida. Y esa vida no es fácil, no es nada, nada fácil. Yo creo que es de lo más difícil que nos va a tocar en esta vida, entonces hay que tenernos mucha, pero mucha paciencia. Ya por último, Amapola, vamos a tocar nomás un poquito los lugares donde ya fuiste y vuelves a ir, no vuelves a ir. ¿Cómo te pasó a ti eso ahí, con esos Sí, recuerdos? eh, hay lugares, o sea, la pieza de mi hermana, que era la que estaba cuando vivíamos todos juntos con mis padres, Y eso esa es se... recámara, ¿no? Para los que viven en México, porque Sí, no, eso no habitación. saben. Sí, Ah, habitación. habitación, recámara. Ah, ya, Sí. perfecto, ¿verdad? Que tenemos Sí, sí, a sí. veces vocabularios distintos para las Sí. cosas. Se me olvida también. De hecho, se me salen muchos modismos chilenos a veces y no me doy cuenta. Es como Sí. fatal. Eh, su recámara en este caso se cambió. Esa sí se reestructuró porque fue también una decisión familiar que cambiara la habitación, que algunos objetos fueran a la bodega, cambiar la cama. Se reestructuró. Y quedaron fotos, quedaron algunos objetos como decoraciones que ya tenía. Ese espacio se transformó, pero incorporando ciertas cosas que eran de ella, para que tomara como un cariz distinto, una esencia distinta. Y se hizo un altarcito en el living, en, ¿cómo se le dice? Como comedor, o sea, el Ok, sector donde comedor. Ujú. ya. Ahí hay una especie de altar y es importante también eso de los objetos, nos permiten hacer rituales y los rituales traen mucha calma. Entonces Claro. hay velas, se encienden velas cuando se quiere hacer una petición o en algún momento importante y son sus cosas las que están ahí, entonces eso ayuda un poco también a mantener la esperanza, ¿no? En tener estos pequeños rituales. Y los lugares en que las que no puedo volver porque por temas como de los arriendos de propietarios es la habitación a la donde ella hizo su vida adulta y donde posteriormente falleció. Pude lograr sacar sus cosas y para que se transformara después para la vida que venía después en ese lugar que ella, de la cual ya no éramos partes. Eh, y tenía muchos sentimientos encontrados porque fue un lugar donde hubo mucha alegría y mucho amor, pero también mucho dolor y la muerte. Finalmente eran las dos cosas entrelazadas. Y el haber tenido que desarmar esa habitación para mí fue difícil, así que no sé si volvería o tendría ahora la capacidad de volver si es que se me diera la oportunidad. Yo el Okay. día en que se cumplió el primer aniversario tuve que ir a buscar cosas a ese lugar, entonces fue un momento muy, muy duro estar un año después a la hora y en el lugar de la muerte y ver la puesta de sol y pensar todo lo que había transcurrido en un año, ir a la habitación, creo que en ese momento fue muy potente, entonces es un lugar al que no he vuelto a ir. Y el otro lugar importante, o sea, hay dos lugares importantes, que es que mi hermana quería que se cremara, que tener cenizas,
y parte de las cenizas se depositaron en el río Valdivia, que queda a varios cientos de kilómetros de acá. Nosotros vivimos en la parte como centro de Chile, esto era el sur de Chile. Tuvimos que viajar, etcétera. Y otras de las cenizas se las quedó su marido, que es mi cuñado, que él también falleció meses después, y le hicieron una cajita donde estaban las cenizas y era una especie de relicario, y él se enterró y se enterró con las cenizas. Ay, Entonces, mira. yo tengo, es el lugar para, yo tengo, el lugar físico que tengo para ir a verlos a ambos, es acá en un cementerio acá cercano, y cuando vamos al sur hay otro poco de cenizas enterrados cerca de donde viven mis tíos. Entonces está distribuida en varias partes, por decirlo de alguna forma, y son los lugares a los que voy y que cada uno me trae un pensamiento, un recuerdo y una historia distinta, y penas distintas, y nostalgias distintas, y es así un poco como me he ido vinculando con los lugares. Los otros son los lugares en los que vivíamos, fuimos al mismo colegio, entonces tenemos recuerdos encontrados en ese tipo de lugares y todo lo que compartimos así de los Claro. espacios. Y a veces es bueno, ¿verdad? El ir enfrentando estos lugares porque duele mucho, o sea, es difícil, ¿no? La primera vez que vas a ese lugar y así. Entonces yo siento que como que los vas enfrentando y sí vas sanando y es así. A veces me preguntan, me da mucho miedo, ya no quiero volver a ese lugar y le digo, no importa, trata, ¿no? Porque a veces el enfrentar, te das cuenta que es más tu miedo a lo que vas a sentir cuando estés ahí. Entonces es así como que ir superando pequeñas metitas, ¿verdad? Que nos ponemos a veces o que nos hacemos mucha historia, es como el primer aniversario, ¿no? Que a veces sentimos que ese día va a ser terrible, catastrófico, y resulta para mí no ha vuelto a ser un día como ese día. No, por más triste y así que es ese día, yo pienso que el primer día que nos dan la noticia es el peor día y ya no vuelve a sentir uno todas esas emociones tan espantosas, ¿no? Pero sí le tenemos mucho miedo a muchas cosas, pues, pero a veces es nuestra mente la que está, ¿no? Bueno, Justamente. Amapola, pues muchísimas gracias, ya se nos está acabando el tiempo. A ver, para cerrar, ¿qué nos dirías aquí a todos? Acá, aprovechando un comentario de Carla, de que pregunta si hay un tiempo para reorganizar sus cosas, regalar lo que se deba regalar, conservar lo que se deba conservar, ¿hay un tiempo para eso? En este duelo que se lleva, que se sobrelleva de por vida, yo encuentro que el tiempo es el de la vida misma. Si tienen que pasar 40, 60 años cuando digamos, ya, quiero regalar esto, conservar esto, va a evolucionar al mismo tiempo que vamos nosotros transitando por el duelo. Por ende, no hay un tiempo, no es como a los 3 meses tienes que haber elegido, a los 4 meses tienes que haber votado. No, va a depender como del proceso, de tus tiempos, y que ojalá nadie te tenga que presionar, ojalá que la vida, porque a veces la vida te presiona, que uno tiene que en ese sentido que no se presiona con ese tiempo y que pueda vivirlo y hacerlo cuando lo necesite. Y eso es importante, entonces. Así es, cada quien a su tiempo, cada duelo es diferente y hay que apapacharnos mucho y tenernos mucha paciencia. Muchas gracias, Amapola, por esta linda charla que nos acabas de regalar. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Aquí hay una última pregunta. A ver, dice Diana, no puedo pasar por el puente donde mi hijo se lanzó. A ver, ¿qué le dirías a Diana? Que al ser un lugar que es gatillante de emociones negativas, que no se exponga, no exponerse a, si es que lo mejor en esos casos es no evitarlo lo más posible, y que si le empieza a traer recuerdos recurrentes o ya emociones que están ligadas al trauma en sí, que eso lo mejor es trabajarlo directamente con un especialista para que esas emociones gatillantes y complejas que pueden derivar del trauma mismo puedan ser manejables, pero en el mejor de los casos es no exponerse a nada que pueda gatillar emociones conflictivas o crisis, Exacto. traumas. Eso es sumamente importante y sumamente de autocuidado, que no están obligados a exponerse a los lugares, a los métodos, etcétera. Sumamente importante. Claro, nada que te haga sentir mal.
hagan, o sea, nada, aunque te digan, no, esto te va a ayudar o lo que sea. Si a ti te hace sentir mal, no lo hagas. Date un tiempo, como dice Amapola, ayuda. La ayuda terapéutica de verdad es bien importante porque siempre en algún momento la tos yo creo que la necesitamos y cuando estamos en un duelo mucho más porque necesitamos sacar muchas emociones, necesitamos hablarlo, el acompañamiento, bueno, tantas cosas, pero sobre todo el hacer cosas por nosotros y hacer lo que a nosotros nos haga sentir bien. Mil gracias, Amapola. Te mando un besote. Espero que sea el primero de muchos. Por favor, Gracias a sí, todas. quienes vengan de mi ladito de Instagram, sigan el regreso a casa, sigan los Qué lindo. conversatorios, tienen grupos también como de supervivientes, etcétera. Yo sé que es un espacio que les va a poder ayudar mucho, que van a poder extraer muy buenas experiencias y les va a ayudar mucho en su proceso de duelo. Muy, muy recomendadísimo el regreso a casa y todo el trabajo que realizan ahí, del cual estoy profundamente admirada y agradecida. Ay, no, gracias, Amapola. Ya sabes que nosotros te queremos muchísimo, muchísimo en el regreso a casa. Igual todas en el grupo ya te siguen, de seguro. Si no, es Canta el Amaranto. ¿Cómo canta el Amaranto? Síganle en Instagram que pone cosas buenísimas que de verdad nos ayuda, no nomás de cosas lindas, sino también a veces sentires de enojo, de emociones, de todo, que son muy, muy normales en este duelo. Entonces, las invito también que sigan a Amapola y todo el día te he dicho Maranto, no sé por qué, pero bueno, te mando un besote, Amapola. Y muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Hasta luego. Gracias. Bye.